¿Qué tal? Bienvenidos a La Gente Hablando Opiniones. Hoy nos enfocamos en los Estados Unidos. El presidente Donald J. Trump tuvo que salir de Turquía de forma secreta por una amenaza de asesinato de Irán. Ayer, el mismo presidente firmó una orden ejecutiva que cambia el calendario de vacunas infantiles. Y faltan apenas 84 días para las elecciones de medio término, sí, los midterms, aquí en Estados Unidos, este noviembre. Hoy vamos a analizar estos temas con datos actualizados, opiniones y preguntas para que ustedes, para que tú, piensen y opines. Déjame tu comentario para saber lo que piensas tú. Según reportes del Washington Post y el New York Times publicados esta semana, Trump salió de Turquía escondido el pasado mes de julio. Hubo una amenaza creíble de asesinato iraní contra él durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Subió públicamente al Air Force One antiguo frente a las cámaras. Luego lo trasladaron en secreto dentro de un contenedor de catering del aeropuerto. Lo llevaron a un avión militar más pequeño, un C-32A. Voló en secreto hacia Gran Bretaña mientras el Air Force One original, el viejito, viajaba con periodistas y el personal, como si el presidente estuviera dentro del avión, pero ya lo habían bajado. Después se reunió de nuevo con el avión presidencial para la llegada pública. Esto no es una película, esto realmente pasó y no es la primera vez que pasa en Estados Unidos. Es la realidad de una guerra abierta con Irán. Trump respondió a las demandas de Irán de que Estados Unidos pague reparaciones. O sea, es lo que quiere Irán, que Estados Unidos pague reparaciones por la guerra que está pasando ahorita. Y él, Donald Trump, dijo que es al revés. Dice, Irán debe pagar por los muertos y los daños de décadas. Él afirmó que el estrecho de Hormuz lo controla los Estados Unidos con un muro de acero. El petróleo se mueve según las noticias del conflicto. Wall Street reaccionó a la baja cuando las esperanzas de un acuerdo se enfriaron. Mi opinión es clara. Yo prefiero un presidente que no se arrodille ante un régimen como el de Irán. Pero una guerra prolongada tiene costos reales. Por ejemplo, la gasolina sube de precio. Eso le pega directo al votante promedio. Me pega a mí, te pega a ti y a toda la gente que consume. La pregunta para ustedes es esta. La pregunta para ti. ¿Hasta dónde vale la pena sostener esta guerra? ¿Hasta dónde? ¿Es suficiente debilitar a Irán o se necesita algo más definitivo antes de los midterms? El reloj político ya está corriendo. El presidente Trump tiene que decidir si se va a quedar allí otra vez más tiempo para bombardear y terminar con el régimen que está en poder ahorita y terminar lo que es esta guerra, o tiene que decidir dejar las cosas como están y buscar una salida y quizás dejar que el área que está allí, ya sea Israel y también Europa, que están cerca, que se ocupan ese petróleo, se arreglen del problema. Eso va a afectar en los midterms que vienen y el presidente Trump tiene que hacer esa decisión. Ask for money for the damage they've done over a 50-year period, whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. Otra cosa que pasó ayer, 10 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva sobre las vacunas infantiles. La orden que él firmó reduce las recomendaciones universales
a 11 enfermedades. Antes, el esquema estadounidense recomendaba protección contra 17 o 18 enfermedades. Es una reducción muy drástica, ¿verdad? Pero es algo que la gente tiene que decidir. Ahora separa las vacunas en 3 categorías: las de todos los niños, las de grupos de alto riesgo y las de decisión clínica compartida entre padres y médico. También recomienda separar la vacuna combinada de sarampión, paperas y rubéola en 3 dosis individuales cuando están disponibles en el país. Ahorita se dan las 3 en una sola inyección y pide que, en la medida de lo posible, las vacunas se apliquen en visitas médicas separadas. Vamos a hablar de los números actualizados. Aquí, en los Estados Unidos, el calendario histórico ha sido uno de los más cargados entre países desarrollados. Antes de los ajustes recientes, o sea, de este día que firmó el presidente Trump esta orden, un niño que seguía el esquema completo recibía fácilmente más de 30 dosis principales, sin contar los anuales de la influenza. Con los anuales y refuerzos en total, podía superar las 50 dosis antes de los 18 años. La nueva orden busca reducir esa carga. Por ejemplo, en México, ¿verdad? El esquema nacional es mucho más compacto, contando las dosis principales del programa. Hasta los 18 años se habla de alrededor de 20 a 25 dosis. Es casi la mitad de los Estados Unidos, y ese es un esquema mucho más reducido. Ahora, hablemos al punto más importante. ¿Quién debe decidir? Yo creo firmemente que la decisión final corresponde a los padres, no al gobierno. Los padres son los responsables de la salud de sus hijos. El gobierno no debería imponer un calendario rígido bajo la amenaza de exclusión escolar o presión social. El rol del gobierno debe ser otro. El gobierno debe de proporcionar información sólida, basada en evidencia científica real, transparentemente y actualizada, que explique riesgos y beneficios con claridad, sin alarmismo ni descalificaciones, que permita a las familias tomar decisiones informadas. Miremos a Europa. En muchos países europeos, el enfoque es más voluntario o basado en recomendación. No son mandatos estrictos. Por ejemplo, Dinamarca tiene uno de los esquemas más reducidos, alrededor de 10 a 11 enfermedades y unas 11 inyecciones principales hasta los 18 años. Otros países europeos oscilan entre 11 y 18 vacunas en su calendario. A pesar de ser la mayor de las veces voluntarios, varios de estos países logran tasas de cobertura muy altas, a menudo por encima de los 90 a 95% en vacunas clave. ¿Cómo lo logran? Con confianza pública, con sistemas de salud accesibles y con campañas de información serias basadas en la ciencia, no con coerción. Cuando la gente, tú y yo, confía en que le están dando datos reales y no propaganda, vacuna más, no menos. Yo creo que el modelo de obligatorio o nada genera desconfianza. El modelo de aquí está la ciencia sólida, usted decide, genera mejores resultados a largo plazo. Espaciar dosis y dar más control a los padres no significa rechazar las vacunas. Significa tratar a las familias como adultos capaces de pensar. A ver, una pregunta para ti. ¿Tú prefieres un sistema donde el gobierno decide por ti y tus hijos o uno donde tú decides con buena información? ¿Crees tú que el ejemplo europeo
de esquemas más voluntarias y aún así con altas coberturas es algo que Estados Unidos debería estudiar más? ¿En serio? Yo pienso que sí. Cuando le das el poder a la gente con información, y cuando digo a la gente, estoy hablando de mí, estoy hablando de ti y todos los ciudadanos informados. Yo pienso que ellos son capaces de hacer las decisiones buenas para ellos mismos y sus familias y sus hijos. That the president has signed. What you have given is parents a choice, autonomy, a decision-making over how they want the vaccines given to their kids. I mean, I believe fundamentally that many vaccines are important. I've said measles, for instance, the measles vaccine is important if we want to take control of the measles outbreak. But at the same time, we shouldn't be keeping kids out of school because they have made different decisions than other parents. Our European colleagues don't do that. A lot of the collapse in trust in public health has come because of these mandates that we've seen imposed during the Biden administration on the COVID vaccine and so many other things. Las elecciones de medio término son el 3 de noviembre. Faltan unos 84 días. Históricamente, el partido del presidente en poder pierde los midterms. Esta vez, los modelos dan a los demócratas entre 60 y 85% de posibilidad de recuperar la Cámara de Representantes. En el Senado, la pelea es poco más pareja. Los republicanos todavía tienen ligera ventaja. Todo gira alrededor de Trump. Su aprobación ronda entre el 36 y el 45%, según las diferentes encuestas. Eso es bajo. Cuando un presidente está en esos números, su partido suele sufrir. Lo que más pesa es el costo de la vida y la guerra con Irán. La gasolina, por los cielos, cara, se conecta directamente con el conflicto. Los demócratas lo usan para pelear por su partido. Dicen que Trump nos metió en una guerra que nos está saliendo muy cara. Los republicanos responden que están defendiendo a los Estados Unidos y que no van a ceder. Hoy hay primarias en Wisconsin y Minnesota. En Wisconsin, los demócratas parecen inclinarse más por candidata más a la izquierda para gobernadora. En Minnesota hay pelea entre el ala progresista y el ala más moderada por el Senado. Eso muestra la división interna que tienen los demócratas ahorita. Yo creo que si la guerra se alarga y el petróleo, la gasolina, se mantiene alto, hasta octubre los republicanos van a sentir el golpe en la Cámara. El votante independiente castiga el bolsillo más que cualquier discurso. Si Trump logra mostrar resultados concretos, puede cambiar el ambiente. Un acuerdo que baje el petróleo o una victoria clara, eso le ayudará bastante. Ahora tú, ¿crees que la gente va a votar más por el costo de la gasolina o por la idea de que Estados Unidos no se puede dejar amenazar? Otra pregunta. ¿Los demócratas se están pasando de progresistas y socialistas y algunos comunistas y corren el riesgo de alejar a los independientes? Yo pienso que sí. Estados Unidos está en guerra. El presidente ha recibido amenazas serias. Ayer firmó una orden que reduce las recomendaciones universales de vacunas a 11 enfermedades. Un país que históricamente recomendaba más de 30 dosis principales y a veces más de 50, con las anuales ahora busca espaciarlas y reducir la carga. México mantiene un esquema más compacto de alrededor de 20 a 25 dosis principales, ese es el 50%. Y lo más importante, la decisión debe de estar en manos de los padres, no del gobierno. El papel del Estado es dar información científica sólida y no imponer. Europa muestra que esquemas mayoritariamente voluntarias pueden lograr altas coberturas cuando hay confianza. Los midterms se van a decidir en gran medida
por el bolsillo del votante. Y por si la gente cree que la guerra vale la pena, los demócratas tienen ventaja en la Cámara según las proyecciones, que a veces se equivocan. Las proyecciones a veces se equivocan. ¿Recuerdan cuando estaba Hillary corriendo contra Trump en el 2016? Que también dijeron que iba a ganar Hillary y perdió, ganó Trump. Las encuestas a veces están mal. Trump sigue siendo el centro de todo. Ahora les toca a ustedes, a ti. ¿La guerra con Irán le va a costar votos a los republicanos o la gente va a respaldar la mano dura? ¿Quién debe decidir sobre las vacunas de los niños? ¿Los padres o el gobierno? ¿El ejemplo europeo de sistema más voluntario es el camino? Déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber lo que tú piensas. Esto es La Gente Hablando Opiniones. Gracias por escuchar y no se te olvide dar un like y compartir con tu familia y tus amigos. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.